La Constitución no garantiza la educación es una frase común en el Perú. Sin embargo, ¿qué dice la Constitución peruana sobre la educación? En Enterarse presentamos la educación en la Constitución peruana. En realidad, son más de 10 artículos de 206 de la Constitución, casi el 5%, que hablan de una u otra manera sobre la educación. Pero veamos los más importantes para responder la pregunta de si la Constitución garantiza o no la educación. Sobre ello, el artículo 16 es bastante claro. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. La educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6% del PBI. Es decir, el Estado, según la Constitución, debe asegurar o garantizar que las personas reciban una educación adecuada sin importar su condición o situación económica. Además, establece un monto mínimo de inversión, un 6% del PBI. Pese a este mandato constitucional, hasta el momento el Estado no ha podido invertir un 6% del PBI en educación. A pesar de ello, educación es el sector al que se le asigna el mayor porcentaje del presupuesto nacional, con más del 18% para el 2022, y muy lejos de salud, con poco más del 11%. Lo cierto es que, aunque la Constitución dice que el Estado debe garantizar una adecuada educación para todos, esto no sucede. En el 2018, el Perú ocupó el puesto 64 de 77 países en la prueba PISA, que se realiza para medir la calidad educativa en secundaria, y estuvo por debajo del casi el resto de países de Latinoamérica. Más aún, de acuerdo con el INEI, para el 2021, un 76.3% de los alumnos matriculados en la escuela estaban en escuelas públicas y un 24.3% de los universitarios estaban en instituciones públicas. Esto significa que el Estado tiene, en realidad, una participación muy importante y mayoritaria a nivel escolar en la educación peruana. Es decir, la Constitución le permite al Estado participar en la educación al punto de que el 70% de los alumnos entre escolares y universitarios sumados están en instituciones públicas. Es más, la participación del Estado en la economía peruana, por lo general, está restringida por la Constitución, excepto en casos específicos como salud y también educación. El artículo 58 de la Constitución dice: el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, entre otros. Entonces, según los artículos que hemos visto hasta el momento, el Estado debe garantizar una adecuada educación sin importar la condición de la persona y está autorizado para participar en la educación. Debe también, constitucionalmente, invertir una cantidad determinada del PBI. ¿Y qué hay de la gratuidad de la educación? De lo anterior, se deduce que el Estado debe garantizar la educación incluso para los que no pueden pagarla. Pero el artículo 17 es explícito. Dicta que la educación en las instituciones del Estado es gratuita. Ese mismo artículo también dice que el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. No obstante, si bien las cifras son alentadoras, pues para el 2021 solo un 7.6% de mujeres y un 2.7% de hombres eran analfabetos en el Perú, el analfabetismo no ha sido erradicado, con regiones como Huánuco en las que un 18.6% de las mujeres y un 7.7% de los hombres son aún analfabetos. En conclusión, el Estado no tiene limitación constitucional alguna para participar en la educación, y de hecho lo hace, con la mayoría de matriculados entre escuelas y universidades en el sector público. Constitucionalmente,
En realidad, el Estado tiene la obligación de asegurar que todos reciban una educación adecuada. ¿Y tú? ¿Por qué crees que en el Perú existen tantos problemas a nivel educativo, pese a lo que dice la Constitución? Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y ayúdanos compartiendo nuestro contenido.